20:10 de la noche, 2-2 terminó, empató Plaza en los descuentos, un partidazo en Colonia, Plaza Colonia 2, Cerro 2. Pablito Rack, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Gonzalo? Muy bien. Esperando madurar y arreglar el auricular antes en la pausa, pero no... Sigo sin entender por qué te lo pones como para adelante de las orejas. Porque no me gusta una oreja descubierta. Y es más cómodo atrás. Bueno, ¿viste? Tengo que aprender. Ahí, está bien, me gusta la técnica esa. Pero Bueno, está vamos a muy aprovechar alto. al invitado. Bueno, otro campeón, para mí es campeón. Capaz que él me lo discute, pero... ¿Y por qué te lo va a discutir? Bueno, porque técnicamente no fue campeonato, pero para la ciudad, para el equipo donde estaba, ascender a la segunda división de España, uno de los torneos, por más que sea segunda división, es uno de los torneos más difíciles de Europa el que va a disputar. Así que bueno, recibimos a Pablo Cano, amigo de la casa aparte, escucha de 13-0. Qué grande. Estuve en el casamiento, sabía, me enteré recién. Sí, no sé si fue un digno papel por lo que contaba. No, pero además fue muy efímero, supongo. Espontáneo. Sí, para el asado real. Le erré de asado. ¿Viste cuando le errás de velorio? Cuando vas a Martinelli y hay varias salas y le errás, bueno, yo le erré de asado. Bueno, Cosa del fútbol. Cosa que pasa. Cosa del fútbol. Cosa del fútbol, por donde fue también. ¿no? También fue. Pablo, ¿cómo andás? Bueno, Sporting. felicitaciones primero. Y bueno, contarle a los que no están tan empapados que venís de subir en la tercera liga de España, ¿no? Que bueno, para los que no son tan basquetboleros, los tres niveles de España son hiper competitivos, mejor incluso que otras ligas de Europa. Te tocó este año ser entrenador principal del equipo y bueno, lograste el ascenso, que es un campeonato. Para vos, para la ciudad, para el básquet uruguayo también tener un entrenador destacándose. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Un honor estar acá, inclusive después del programón que tuvieron ayer, la verdad, felicitarlo. Qué grande, gracias. Fue emotivo, ¿no? En casa estuvimos muy emocionados. Y bueno, sí, un ascenso que se festeja como un campeonato. Para mí siempre es discutible y mismo he discutido con algunos entrenadores si realmente en un torneo de segunda división o un torneo que se propone ascender hay un real campeón, ¿no? O si en realidad el campeón nacional es el que sale campeón de la primera división. En definitiva, lograr un ascenso era el objetivo y lo encontramos, un camino que fue súper sinuoso, pero bueno, estuvo lleno de lindos desafíos y de lindas oportunidades que la sorteamos bien y que armamos un equipazo, la verdad, con excelentes personas, excelentes jugadores y que muchos dieron un paso adelante. Y al final de año en los playoffs, ganando la semifinal, ya te metías y lo logramos. La verdad, un torneo de altísimo nivel, como vos decías. España goza de una organización competitiva en las 4 divisiones en realidad, porque la Liga EVA también es una liga muy competitiva. Que bueno, la única limitante que tiene es el dinero y que tal vez no tiene mejores jugadores. Sí, la dejé un poco por fuera porque es como más regional, ¿no? Claro. Pero las 3 divisionales son liga fuerte de Europa. O sea, sí. Se juega el básquet de verdad ahí. Claro, bueno, la CB sin lugar a dudas es el mejor torneo nacional que hay, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo la Leboro, ahora se llama Primera FEB, pero la Leboro era el segundo mejor torneo de toda Europa. Después de la crisis del 2008, donde hubo un reparto y crecieron los torneos internacionales en Europa, ¿no? La Euroliga, la Eurocup, inclusive ahora hay 4 torneos, ¿no? Y más los torneos regionales internacionales, la Balkan League, ¿no? La Liga Adriática y hay un montón de ligas regionales que hacen que aumente. La Leboro empezó a tener menos dinero en comparación a la primera liga de Francia, Liga de Italia, Israel, Turquía, que empezaron a mejorar las otras ligas. Pero sigue siendo tal vez la 7ª liga hoy de Europa o la 6ª liga hoy de Europa, que tiene estructuras de equipos que pertenecen a la CB, ¿no? Y tienen otras estructuras que son un poco más semiprofesionales o son profesionales, pero no podemos... a ese nivel europeo, a ese nivel top, digamos. Claro, no puedes tener a Jason Granger, ¿no? O sea, claro. que hoy sigue siendo un base desnivelante en Europa, ¿no? Antes de ir a tu experiencia como head coach del equipo y todo, hablame un poco de ese equipo, ¿no? Porque tiene un nombre larguísimo: Fútbol, Palma, Básquet, Bahía, San Agustín, pero bueno, es de Mallorca, ¿no? Hablábamos antes de salir al aire, un lugar también precioso para vivir. Te elegiste mal, ¿eh? Sí, la verdad me tocó horrible como espacio. Nos tocó porque yo viajé con Lucía, con mi esposa, y bueno, la isla maravillosa. El club se llama Imprenta Bahía San Agustín. Que bueno, estaba muy contento con la elección del Papa, porque era un agustino y bueno, la movida esa.
Y el equipo se llama Fiwi Palma, que Fiwi es el patrocinador, que es una empresa que proporciona televisión y Wi-Fi. Bueno, Palma es el equipo, es el nombre histórico del equipo de la ciudad y bueno, es lo que lleva. Bueno, el equipo es un equipo con mucha tradición en las ligas LEV, que hacía 4 años había descendido de Leboro y antes había estado 8 años consecutivos en Leboro, siempre peleando por intentar meterse en playoff, ¿no? Hubo un año que hicieron una excelente liga y estuvieron a una canasta de meterse en ACB, pero bueno, no es lo normal para ese equipo que estaba luchando por la permanencia, ¿no? Y metiéndose en playoff. Y bueno, y después de un par de malos años les tocó descender y ahora estaban haciendo el intento de volver sin mucho éxito. Y bueno, y se da la oportunidad por recomendaciones de algunos entrenadores de España mismo que me lleven a mí. Y bueno, y empezó todo este caminito que la verdad que estuvo divino, que va a ser muy difícil dejar atrás. Creo que es el gran desafío que tengo ahora, como hago para sacarme esas sensaciones del cuerpo de lo que fue ese equipo y empezar de vuelta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ibas a dar a Palma? ¿Cómo un entrenador uruguayo terminaba en Palma? Bueno, la historia ahí es larguísima. Por suerte, la Universidad de la República en un momento contaba con becas para estudiar. Y en el año 2019 yo soy el asistente de Gerardo Jauri, en el último año que él estuvo ahí en Defensor. Y bueno, ese año yo ya me empiezo a dar cuenta que había un ciclo bastante terminado acá y que me quería ir a estudiar afuera. Y aplico a una beca del ISEF y me mandan a estudiar a la Universidad de Valencia. Y ahí, estando en la Universidad de Valencia, viaja mi mejor amigo y me dice, che, vamos al Valencia Basket. Yo como que en ese momento estaba como tomando una distancia, ¿viste? Y entro al Valencia Basket y era Walt Disney. Valencia Basket cuenta con 42 millones de euros invertidos en infraestructura solo para la formación. Y bueno, y entré a ese lugar y era el Walt Disney del básquetbol. Me acuerdo de esa sensación de entrar y que se me erice la piel de la tecnología que había. No te dan los ojos. No me dan los ojos. Y empecé a ir, hice contacto y entro a trabajar al Valencia Básquet como segundo entrenador del equipo B del Valencia Básquet, del filial. El filial. Y bueno, y ahí viene el COVID, viene el año del COVID, y empiezo a trabajar haciendo videos para el equipo ACB, por recomendaciones del primer entrenador del equipo filial. Y es el entrenador del primer equipo filial que después me consigue trabajo para ir a Israel. Yo estoy 2 años trabajando en Israel, vuelvo a Uruguay, estoy en Goes, me voy a Trotamundo de Venezuela, a Abeja de León en México, y ahí me entra como el bichito de querer volver a dirigir. Hablo con este entrenador, y este entrenador es el que mueve un poco la ficha para que se me abra la puerta en un proyecto que intentaba cambiar un poco el rumbo de lo que venía haciendo el club. Y bueno, le pusieron la fichita, le pusieron los porotos al uruguayo y funcionó. Y bueno, se hizo el trabajo. Después también la suerte, obviamente, que lo trajo, ¿no? ¿Cómo es llegar y armarte tu staff, ¿no? Porque te tienen que cuidar la espalda, ¿no? Un entrenador en el mundo es siempre igual, ¿no? Vos tenés que tener personas de confianza al lado, más en una liga europea donde no solo están los técnicos españoles golpeando la puerta, sino que todos los entrenadores, incluso latinos, están esperando la oportunidad que tuviste vos, ¿no? ¿Cómo es armar un staff de cero en una ciudad que caes, que no conoces? No lo pude armar. Eso fue una condición que tuve en el momento de agarrarlo, pero también para mí era un lindo desafío encontrarme con un staff que iba a estar armado, que la mayoría era debutante. Teníamos un asistente que estuvo hasta mitad de año, después él decide irse, que ya venía de antes en el club, pero fue para mí también era un lindo desafío. A mí me había pasado en los últimos, en realidad, 5 años de carrera que casi siempre he trabajado con un staff nuevo, excepto cuando estuve con Guille Narvarte, siendo su asistente, que pudimos repetir junto con nuestro prepa, que era Facu Heilman. Siempre me tocaba... De Olimpia, ¿verdad? De Olimpia, gran ficha de Olimpia, sí, sí. Facu, gran valor. Siempre para mí es un desafío y una linda oportunidad de conocer gente. Y también demostrar determinadas habilidades como entrenador, que uno puede trabajar en diferentes contextos. Entonces, en ese momento, si bien obviamente yo me quería traer al asistente que quiero que trabaje conmigo, sabía que por tema de alojamiento, de salario, era imposible, no tenía la fuerza, inclusive ahora sigo sin tenerla, y bueno, que me tenía que adaptar a trabajar con el contexto y tratar de que lo que yo esperaba de los compañeros, si no me lo podían dar, intentar formarlos o intentar aprender juntos. Y me parece que fue un acierto. Me encontré con un asistente con un corazón espectacular,
y con un preparador físico debutante que tiene un nivel para mí ya de elite y que tiene muchísimo para crecer. Y un fisioterapeuta que ya había ido a los Juegos Olímpicos con una delegación de bádminton de España, que también nos puso la vara allá arriba. Y además tuve la oportunidad, esto fue increíble, de que el preparador físico de Alba de Berlín, había abandonado Alba de Berlín, el Alba de Berlín es un equipo de Euroliga, estaba haciendo una investigación y había elegido Palma para ir a pasar, digamos, las vacaciones de su investigación. Y eligió el club para hacerlo. Bienvenido. Y el tipo nos mostró de alguna forma, solo con su presencia y la forma de presentar el trabajo, ya puso al staff completo en un nivel de profesionalidad élite que para mí fue clave en mi entrada y mi presentación con los jugadores, ¿no? El modo de vinculación con tu staff y con los jugadores es muy distinto al de Uruguay en códigos, en formas. Sí y no. No tomás mate, no compartís mate, pero tomábamos café en la mañana. Yo intentaba ser bastante... Para mí es muy importante que en una mesa de trabajo, obviamente yo vengo como entrenador, vos venís como asistente, vos venís como prepa. Pero al final del día en la mesa, yo hablo como Pablo, vos hablarías como Gonza y vos hablarías como Pablo. Y eso me parece estuvo muy marcado desde el principio de año, de intentar ser auténticos todos y tratar de... Así te asegurás que todos den el extra, ¿no? Y que nadie se esconda nada. Obviamente que cambia, las culturas son diferentes, ¿no? Los españoles son mucho más correctos, en algún sentido hasta más distantes, ¿no? Ellos se sorprendían la cantidad de abrazos que yo les daba a la gente, ¿no? Pero porque nosotros somos como muy toquetones. Claro, sí. Somos como muy toquetones. Y besuqueiros también. Y besuquei. Bueno, eso ya, con mi experiencia pasada en España, ya sabía que los besos entre hombres claro, no. El tercer saludo ya lo saludás con besos. Claro, y no, besos entre hombres no hay. Entonces, obviamente que hay cositas, modos que tenés que cambiar, pero también hay tanta presencia de uruguayos y argentinos en Mallorca, sobre todo, la isla. que ellos ya saben qué esperar. Y para tocarle los botones a los jugadores, las fibras, ¿funcionan las fórmulas que aplicamos acá culturalmente y deportivamente o van por otro lado los estímulos? Bueno, hay de todo, ¿no? Aparte a mí me tocó un equipo que era plurinacional, teníamos 9 nacionalidades. En 12 jugadores teníamos 9 nacionalidades, Cabo Verdeano, de Guinea, españoles ni que hablar, portugués, bahameño, puertorriqueño, tuve un angoleño, Estados Unidos, y bueno. ¡Qué mezcla! Claro, País Vasco, totalmente diferente al que es de Madrid, ¿no? Yo qué sé, era todo. Y estaba divino, la verdad estaba divino. Creo que la gran clave fue intentar tener un idioma en común, que el idioma en común fue el inglés. Adentro de la cancha se hablaba en inglés. Obviamente que las cosas cortitas hablabas en español, ¿no? Y a veces hasta en portugués con algunos. Pero eso fue clave. El minuto, todo eso era en inglés. Todo eso era en inglés. Entonces todo el mundo se sentía parte, ¿no? Y sobre todo los americanos que muchas veces como que se sienten como desplazados cuando el entrenador solo habla en español. Estaban totalmente involucrados y eso lo valoraron. Y bueno, y obviamente que para mí nosotros tenemos algún tipo... Yo no sé si es que nosotros, pero los que nos dedicamos al deporte acá tenemos una pasión diferente. Tenés que ser apasionado, porque tenés tantas dificultades a nivel económico, a nivel de vida, que si no sos apasionado, no tenés con qué. No llegás. Entonces, lo que contagia es la pasión, más que el uruguayismo, digamos, ¿no? Y lo que contagia es la pasión y el conocimiento. Entonces, obviamente que hubo mucho conocimiento, pero también hubo mucho de lo otro y bueno, utilizamos mucho el video. Teníamos un libro de Checo Spar que seguimos, que se llama Jugar con el Corazón. Se lo recomiendo a todos los que se quieren dedicar al deporte, que a mí me cambió en un montón la mirada de muchas cosas, que el director deportivo le regaló un ejemplar a cada persona del club, incluido el presidente y vicepresidente, el día de Navidad. Y a partir de ahí tuvimos un material precioso para ir activando a veces el corazón. Y uniforme además, que eso te daba. Claro. Entonces te daba muchísimas, como dicen en el coaching hoy, anclajes, ¿no? Vos linkeabas, vos usabas alguna palabra que estaba en el y eso ya representaba algún concepto que habíamos trabajado durante la semana, o mismo trabajando el concepto de la semana era, y como dice el libro, y fue muy bueno como para ir activando corazón y cabeza, ¿no?
¿Y cómo fue la vida de ustedes, ¿no? Para los que están escuchando, está Lucía también en el estudio, ¿no? Que sabe de básquet también. ¿Cómo es para vos llegar a tu casa, ¿no? O sea, viendo afuera, con toda esa energía que tenés vos aparte, llegar y, bueno, sí encontrarte con el uruguayismo adentro de tu casa y bajar la pelota? ¿Mate en la casa, sí? Sí. No, yo mate todos los días y a la cancha y los jugadores tomaban mate. Es más, el día de la final, el día que jugábamos la final, el jugador más mallorquí de todos, Pau Tendero, de repente me toca en el despacho y me dice, Pablo, ¿puedo limpiar el mate? Y lo mío, como diciendo, ¿hoy tomate mate? ¿Ahora, antes de la final, que te va a poner todo nervioso? Y el tipo jugó bárbaro, ¿eh? Pero empezó a haber como cultura ahí, porque aparte trajimos un argentino, entonces también había mate. Pero yendo a la pregunta, sí, el uruguayismo lo extrañás. Pero vos, ese momento también, ¿no? De no querer hablar de básquet, pero en realidad es con la persona que te puede entender, ¿no? Todos tus códigos de vida. Debe ser difícil también estar afuera y no es un cómo te fue en el laburo. Claro. Que cualquier pareja tiene al final del día. Claro, pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo llegaba a casa y me parece que, no sé, piénsenlo, a mí es mucho mejor el horario que tengo allá de España de la radio, ¿sabes? No toquen nada a partir de la 1 de la tarde, ¿no? Y después a las 5 de la tarde arranca segunda pelota y está divino. Y a nosotros me agarraba como a las 11 de la noche. A ustedes ya se me complicó, pero los agarraban en streaming después, entonces cuando ya me aburría, ya no escuchaba el Darwin, ponele y lo tenía que poner, ya me ponía alguna alerta naranja. Vamos. ¿No? Y la verdad que eso era nuestro gran compañero, digamos, en la tarde. Y entonces como que eso también te trae al país, ¿no? Y tenés algo más para hablar. Obviamente que las noticias del país para nosotros eran fundamentales, estábamos todo el tiempo pendientes hablando con nuestra familia. Y a ella también le fue muy bien. Nosotros tuvimos la suerte de llegar allá y de que ella enseguida agarre un trabajo de unas compañeras de facultad en lo de ella y que era remoto. Entonces ahora estando acá, ella sigue trabajando para allá y... Bueno. Pero lo que está bueno eso además es que el otro no es solo un soporte, tiene su propia vida y sus propias... Si no es solo hacerle el aguante al otro. Claro, es que yo creo que si no es así es muy difícil que aguante, o por lo menos se tiene que construir una vida de que las características personales que ella tiene no creo que las soportaría, porque ya tiene... Lucía es una persona que tiene iniciativa y que es activa, entonces sí, iba a arrancar las paredes. Pablo me dijo antes de irse a Palma, tengo 2 partidos y el tercero es el clásico. Si pierdo los 3, capaz que en un mes estoy acá, dice. Salió bien la jugada, manden un abrazo carnavalero, dice, pero no firma quién es. No firma quién es, bueno. Perdimos el primero, ganamos los otros 2. Ganamos el primer clásico. Teníamos dos equipos que eran clásicos. El Ibiza, porque Javi, dice. Javi López, debe ser. Gran valor. Gran letrista de carnaval. Gran letrista de gente grande. Letrista de gente grande, un gran valor. Y bueno, y teníamos 2 clásicos, el Ibiza, el clásico balear, y el clásico del club, que es, antes en Mallorca había solo un club, y el club se dividió, y ahora hay 2 clubes que son el Palma y el Palmer. Y el Palmer era el gran candidato, el Palmer era el gran monstruo, digamos. Y bueno, el Palmer perdió 3 partidos en el año, 2 fueron contra nosotros, a nosotros no nos pudo. Nosotros pudimos ganar, le ganamos las 2 ruedas, pero ellos llegaron a la final porque bueno, hay 2 grupos, el primero de cada grupo se enfrentan a una final y ahí hay un ascenso directo. Y después vienen los playoffs. Nosotros entramos en el playoff y ascendemos en playoff. Y bueno. Me quedé pensando, Gonzalo, en tu pregunta de los botones de cada jugador, ¿no? Y tener 9 nacionalidades, eso tiene que haber sido un máster en liderazgo, ¿no? Porque encontrar la manera de comunicar lo que vos querés que pase en la cancha, pero además en el día a día con personas culturalmente diferentes, más allá de que el lenguaje basquetbolístico puede ser el mismo o el vestuario, claro, más o menos, digo, todo va para el mismo lado, pero comunicarte, vos pasarla bien, ¿no? Debe haber sido para vos un claro, escalón que subiste. La comunicación sea más que una indicación, sino que tenga el sentido que le querés dar. Sí, bueno, ahí lo principal fue, ya te digo, lo de manejar un idioma en común, que todo el mundo intente hablarlo. Mismo muchos españoles no manejaban también el inglés. Y bueno, y al final. ¿Y ahí cómo marcás palabras para que todos entiendan? Porque tampoco puedes hacer un diálogo muy extenso en inglés. Sí. Sí, tenés, nosotros, por ejemplo, el video te ayuda mucho con eso, ¿no? Y bueno, ahí hay formas de enseñanza. Yo en el ISEF hablaba mucho del tema del lingüístico, que yo lo he tomado mucho, de tratar de, en un concepto, tratar de desarrollar diferentes ítems
que van a estar envueltos en ese concepto. Entonces, cuando hablamos de esto, ya sabés que hablamos del otro. Por ejemplo, para mí el gran éxito deportivo que nosotros tuvimos fue la forma que atacábamos el rebote ofensivo. Nosotros atacábamos con los 5 al rebote. Y a eso le llamábamos scrum, como en el rugby. Y yo les ponía fotos de rugby y todo lo demás. Y después hicimos un video explicativo de porque el París Basket, el Valencia Basket y bueno, algunos otros equipos también están haciendo eso. Entonces agarré un video, hice un video con esos equipos y les mostré algunos detalles. Por ejemplo, que hay que atacar la cadera alta, de que si un jugador te juega, como que decimos, de pescador, que salta contra el y corre, eso se llama leak out. Si hay un leak out, había que perseguirlo. De que después de que el otro equipo agarre el rebote, el chico, el base, tiene que empujarle la espalda, push the back, para que reciban cerca de la línea de fondo. Todos esos detalles, vos lo enmarcás y al final, como que lo englobás y bueno, esto es el scrum. Entonces, cuando yo te digo scrum... Incluye todo eso, claro. Cuando yo te digo scrum, estamos hablando del high hip, del momento de que atacás el rebote, que es antes de que el lanzamiento se produzca, de empujarle la espalda, de correr si hay un palo menos. Entonces ya... con esas pequeñas palabras, que además las repetís todo el año. Después, claro, el pizarrón delante del partido, hay 5 ítems, elijo 3, pero no salgo de esos 5 ítems. Generalmente uso 5 o 6 palabras, no uso más. ¿Cómo es el torneo, Pablo, para que los que no están tan metidos? Mucho viaje, tenés ¿cómo son de cuántos partidos locales jugaron? ¿Cómo se distribuye el torneo? Porque son torneos de mucha distancia también, y ¿no? aparte estando en Palma es avión para todos lados. No es avión. Una vez cada 15 días, claro. Una vez cada 15 días te tenés que subir al avión. Y a veces es avión y bondi. Porque, yo qué sé, por ejemplo, vamos a jugar la semifinal a León y no hay avión en la ciudad de León. Es hasta Madrid y después creo que fueron 5 horas de bondi y bueno, está. El torneo hay dos conferencias, este y oeste. No te cruzás en la conferencia. En Leboro es diferente. En Leboro sí jugás todo el tiempo contra todos. Pero en Le Plata hay 2 conferencias. Jugás una vez por semana. Generalmente son los sábados. Algunos equipos jugamos los domingos, nosotros. Y hay algunos equipos que eligen jugar viernes a la noche, pero es como muy puntual. El calendario. Eso elige el local. Y el calendario está establecido. El 1 de septiembre ya se sabe todo el calendario, ¿no? Y el 2 de octubre empieza el torneo. Como la Liga Uruguaya casi. Bueno, no quiero entrar en esas cosas, pero le hemos copiado tanto al baloncesto español y tantas cosas se le han copiado al baloncesto español. Sería una buena medida. Que esto me parece que es una buena medida de referencia porque da mucho, ¿viste? Claro. Para vos como entrenador es el ideal, digamos, poder planificar para adelante. Para mí como entrenador y para el presidente como presidente, que tiene vida, tiene familia, claro, ¿no? Y para muchos trabajadores part-time, ¿no? Lamentablemente, vivir del baloncesto es una realidad para muy pocas ligas, ¿no? Y para algunos actores dentro de un equipo. Si bien yo tengo la oportunidad de vivir del baloncesto, mi fisioterapeuta no. Mi fisioterapeuta gana el triple o el cuádruple en su consulta individual de lo que puede ganar en el equipo. Ahora, que él sepa cuándo viaja, claro, cuándo no, le permite tener una agenda. Es determinante. Totalmente. Sí, sí. Le permite tener una agenda, le permite tener vida social, y después ese fisioterapeuta no llega al playoff todo quemado, ¿no? Maldiciendo la oportunidad. Al revés, agradece toda esa oportunidad. Y bueno, tal vez no cobra el dinero que le gustaría, pero le da la oportunidad de disfrutar de lo que hace. Y bueno, y se juega una vez por semana, jugás 2 vueltas y después el campeón de cada zona, digamos el primero de cada zona, juega una gran final. Esa final sería el campeón de la divisional, ese asciende y después se hace un playoff que va de que se cruzan, ¿no? De zona contra zona, el 2 contra el 8, el 2 contra el 8 y así. Clasifican 7 más el perdedor de esa final. Y hay un nuevo playoff donde se generan 2 semifinales y el ganador de la semifinal asciende. Y ahí se dan los 3 ascensos. Nos tenemos que ir, pero quiero compartir 2 mensajes que me parecen tan buenos. Uno dice, tengo una hija de 13 años que juega en Urunday. ¿Me recomendás el libro del que hablaste para alguien de esa edad? Por supuesto. Recordale el nombre. Jugar con el corazón de Jesco Spar. Creo que por Amazon acá en Uruguay lo conseguí porque se lo he querido regalar a algún amigo. Bien. Y este es buenísimo. Nacho, que le mando un abrazo, dice, vivía en Palma. Lo más jodido sería con esa ciudad llena de ocio concentrar a los jugadores. ¿Cómo hizo? Dice. Es una verdad. Entrenás de mañana y es listo. Está listo. A las 8 de la mañana en el pabellón y está listo. Pablo, muchas gracias por estar, Lucio también. La verdad que un placer ver cómo tu carrera va en ascenso. ¿Vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cómo es la jugada? Bueno, está todo dado para que volvamos. Yo ahora me voy con la Selección Nacional de Chipre. Soy el asistente de la Selección Nacional de Chipre a jugar el Eurobásquet. Eso para otra nota entera.
y capaz, porque bueno, voy a estar en el Eurobásquet, somos los hospedadores, nos cruzamos con Grecia, con Bosnia, con Georgia, con España también. Y bueno, cuando termine ese torneo ya estaré viajando para Mallorca y bueno, enfrentar esta Leboro, que la verdad es un torneo, como vos decías, Pablo, al principio, de un nivelazo. Y que bueno, cada vez más, aparte de los últimos años de Leboro, hay cada vez más estructuras de ACB que no han podido conseguir el ascenso y hace que la Leboro esté cada vez más dura y en algún sentido hasta partida, digamos, entre 5 o 6 equipos que son estelares y otros que bueno, que apostamos en el trabajo diario para conseguir rendimiento. ¿Ya estás mirando los juveniles de Real Madrid o esos cuadros que te larguen a algún jugador? Estoy ahí atrás de algunos de Valencia y también estoy atrás de algunos sudamericanos, ¿no? De algunos jugadores de las ligas de acá que tengan ganas de renunciar a una parte económica para tener un escenario que se pueda mostrar en Europa, ¿no? Lamentablemente no es como el fútbol, que en Europa consideran el mercado sudamericano como algo competitivo. Generalmente tenés que dar un salto renunciando a dinero para mostrarte allá y después sí empezar a tener oportunidades. Lo comprometemos al aire, entonces, Gonza, para una segunda parte. ¿No? Sí, pero aparte, solo con el tema chipriotas, griegos, turcos, ya solo con eso tenemos más. Está divino. Está picante. Está divino. Y ahora sumale que está la guerrita al lado, que también claro, tocas de costado. Pero bueno. Bueno, vamos arriba. Felicitaciones, Pablo. La verdad, un placer ver cómo el equipo fue creciendo y sobre todo por el compromiso que vos tenés con el básquet. Así que es increíble que puedas disfrutar de este momento y que, bueno, el mismo éxito para el año que viene, que seguro que al básquet uruguayo le hace bien que los entrenadores mejoren. Para los que preguntan, la columna queda en la web de 13-0, en la web de Del Sol, y te manda saludos a la familia Carrato. Un crack, lo conocimos en formativas de Sporting, dice. Sí, bueno, yo comencé en formativas de Sporting, estuve 7 años ahí, gran saludo a todos ellos, y déjame mandarle un gran saludo a todos mis mentores uruguayos, que ellos me parece son los grandes responsables de que yo haya podido dar algunos pasos que me permitan hoy estar compitiendo en el primer lugar. Santiago Canto, el Chori, Gerardo, Alejandro Glick, Pablo López, ¿no? Uruguayos que fueron muy importantes en mi carrera y que estoy sin lugar a duda seguro de que ellos son los grandes responsables de esto. Todos cracks, pero me sumo al saludo al Santi Canto, que es una figura, la verdad es un crack. El mejor de todos nosotros. El mejor de todos nosotros. Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay. Nos vamos, señores, volvemos mañana con el Fobal. Que pasen muy bien, chau, chau, buen viernes.